Partir del viernes. Hola Ricardo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos una vez más. Ricardo, no sé si yo me equivoco, a 3 días vista creo que hay más preguntas que respuestas, más incertidumbres que certezas o no. ¿Qué va a pasar el viernes? Bueno, el viernes obviamente nadie sabe lo que va a pasar. Claro, pues Creo que ni sus propios eso protagonistas. es. Ahí hay varios escenarios. Bueno, primero aclarar un poco por qué el 10 de enero, Sí, para los que no lo saben, sí. la Constitución venezolana establece que el 10 de enero es la fecha de toma de posesión para el periodo constitucional correspondiente. Por lo tanto, independientemente de cuándo se hayan realizado las elecciones, el presidente electo siempre debe tomar posesión un 10 de Ah, enero. es siempre el 10 de enero, Sí, no, no es en esta ocasión, es siempre el 10 de sí, enero. siempre es el 10 de Ah, enero. vale. Lo que ocurre es que Maduro adelantó las elecciones por razones políticas, pero lo normal es que se hubieran hecho en el mes de diciembre. Ya. Que por cierto, repasando un poco, esto no lo sabía yo, que el 28 de julio, cuando hubo elecciones, no sé si fue casualidad o buscado o mitad y mitad, 28 de julio es la fecha de nacimiento de Hugo Chávez. Sí, claro, fue buscado, Fue claro, buscado. claro. Eso se denunció en su momento, que Sí. además se quiso hacer coincidir con la emotividad de la celebración Ujú. del deceso de Chávez. Entonces, son fechas que de hecho son un poco absurdas, dejar a un presidente electo 7, 8 meses Sí. en esa condición, pero bueno, Ujú. es parte de la anomalía que vive Venezuela. Ujú. Entonces, bueno, aclarado ese tema de la fecha, ¿qué va a pasar? Mira, eh, hay mucha incertidumbre, hay por lo menos yo creo que 5 o 6 escenarios dependiendo de lo que está planteado. Ujú. El primer escenario es que, o es el aparente anunciado, es que Edmundo González va a tratar de regresar a Venezuela. Según leí esta mañana, 9 expresidentes latinoamericanos supuestamente lo van a acompañar en el avión. Y lo que podría pasar, o lo más probable que pase en este momento, si ese escenario llegara a ocurrir, es que Edmundo, si es que los dejan aterrizar, que Edmundo González sea detenido y arrestado y encarcelado y no pase nada. Creo, de hecho, en este momento pareciera ser el escenario que más cotiza. O sea, no parece que haya algo para que eso no fuera así. Leía que un segundo escenario es que a lo mejor se esté tramando todo este ingreso aparente y realmente el mundo entrara era de manera clandestina, buscando una movilización popular masiva entre el 9 y el 10 de enero que fuerce la presión del componente interno que hay en Venezuela. Ese podría ser también una jugada, pero hay que tener claro que este régimen, si la tengo yo, la tienen ellos también en sus escenarios seguramente. Entonces también estarán preparados para ese tipo de escenario. Ujú. Eh, el otro escenario es que si entrara el componente interno, que sigue siendo para mí el factor clave aquí, o sea, es qué va a pasar con las Fuerzas Armadas y la presión popular. Es lo único que puede resolver este problema. Que efectivamente se diera y forzara una negociación y a una entrega del poder. ¿Cuál de esos es el más probable? Bueno, el más probable es el que yo dije, el negativo. Pareciera que en este momento no hay fuerza, no ha pasado algo diferente para que ocurra Ujú. algo a favor de la negociación y de la transición pacífica. Pero yo creo que, bueno, tampoco los líderes de la oposición son idiotas, deben tener también sus propias estrategias, deben saber cosas que nosotros no sabemos o manejando cosas que nosotros no manejamos, ni tenemos por Ujú. qué manejarlas ni saber que las están manejando. A mí sí me llama la atención la euforia, entre comillas, que a veces muestra, sobre todo María Corina Machado, en su convicción, en transmitir ese mensaje de que sí va a pasar algo y que sí va a cambiar. Me llama la atención por dos motivos. Uno, porque o bien ella sabe algo que nosotros no sabemos que va a pasar y que va a forzar a esa negociación y a esa transición, en cuyo caso, pues qué bueno por ella y qué bueno que no nos lo haga saber hasta que sea relevante saberlo. Pero por otro lado, podría ser solo eso, un mensaje de fuerza, de esperanza para que la gente no se desmovilice, para que salga, pero que al final no pase nada. Y allí mi preocupación es que cuando creas la expectativa, la frustración, mientras más alta es la expectativa, pues más alta es la frustración. Y creo que si esta gente en Venezuela espera algo, creyendo en ese discurso de que sí es el momento, es la hora, ya nos tocó,
y no toca, creo que la desesperanza va a cundir muy fuertemente en Venezuela. Y podría darse la circunstancia, igual esto que pregunto es una tontería o es absolutamente imposible, de que aunque sea en la clandestinidad, a espaldas del gobierno, del régimen, además de jurar Maduro, también jurase Edmundo, que jurasen dos presidentes el mismo día. ¿Esto es posible o no? Bueno, en política todo es posible, ¿no? Se podrían jurar, pero al final sería No un tendría juramento simbólico. simbólico. Y un gobierno en el exterior también sería simbólico, porque no, Sería exterior y sería inútil como lo fue el de no sería Guaidó y como efectivo, lo sería claro. cualquiera. O sea, yo creo que, o sea, esas son cosas que tal vez en otra época, pero No, en el mundo de hoy, o no. sea, no tiene ninguna efectividad. Los cambios que requiere Venezuela no exigen una presidencia de facto y real. Sí. Incluso si, incluso si el mundo lograra tomar posesión, la presidencia tendría algo de simbólico, porque el control de las redes de poder en Venezuela en este momento no dependen todas del Ejecutivo. O sea, incluso Edmundo González la va a tener difícil si llega a ser presidente de Venezuela. O sea, no es que, Sí. listo, comenzaron los cambios. No. Aquí tienen que pasar muchísimas más cosas a nivel de legislativo, de ejecutivo, de judicial, de fiscalía. O sea, si aquí nos quejamos de algunas interferencias que hay aquí en España entre los poderes, la gente común podrá imaginarse cómo funciona esto en Venezuela. O sea, donde la interferencia no es una excepción, o sea, es la regla total y absoluta que hay, donde el poder está alineado siempre de una misma manera. O sea que ¿Edmundo tiene autonomía e independencia en su toma de decisiones, en su estrategia, o quien manda es María Corina Machado? no, yo creo que sí tiene autonomía. Yo soy de los que creo que, de hecho, su exilio no fue acordado con María Corina Machado. Yo creo que él valoró su situación personal, su situación política, y creo que la decisión que tomó la tomó sin ella, y me da la sensación de que a posteriori alcanzaron acuerdos para el post. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora que yo estoy afuera? Esa es mi impresión, no lo puedo asegurar, ¿Y tú pero crees que el viernes va a intentar llegar, aun a riesgo? Claro, no le puedes pedir a una persona que se entregue para meterse en una cárcel de Caracas, ¿no? No se le puede exigir. ¿Tú no, crees que va a hacerlo? no, yo creo que él va no con la intención de ser encarcelado y de ser un mártir, eso está claro, porque para eso fue que se vino, o sea, porque Claro. no quería hacerlo. Y las razones que tenía en aquel momento siguen ahora. O sea, de nada sirve un presidente encarcelado salvo para generar más ruido y más presión internacional, pero al final se va a quedar preso. Yo creo que él va con la idea de forzar una situación. O sea, con la idea de... Ayer escuché el discurso de María Corina Machado llamando a la movilización popular y noté una gran desesperación en el sentido positivo de decirle a la gente, sin la presión popular, esto no va a cambiar. O sea, tenemos que estar en la calle a pesar del miedo, a pesar de la represión. Ella misma se ofreció a estar, o sea, voy a salir de la clandestinidad para estar allí también yo. Y creo que el mensaje que está transmitiendo el mundo es, o sea, no son ustedes los que van a salir a protestar. Yo voy a arriesgar a tomar una parte también de ese riesgo como el presidente electo para estar adentro de Venezuela. ¿Cómo va a llegar si con los 9 presidentes, si en un avión, si en una trocha por Colombia? Eso lo saben los que lo tienen que saber. Pero yo creo que él va a estar adentro de Venezuela, a hacerse ver dentro de Venezuela, que de hecho si lograra entrar y hacer una derrota al régimen también, creo que desmoraliza a las fuerzas armadas. A ver, estos tipos con todo lo que hacen no son capaces ni siquiera de impedir que entre Edmundo González a Venezuela. Y creo que el solo hecho de que ellos estuvieran en la calle dirigiendo la marcha sería un triunfo político, que ellos estuvieran movilizando gente a pesar de todas las amenazas que hay. Pero evidentemente yo creo que él debe tener un plan de salida. O sea, creo que si entra y no se consiguen los objetivos, me da la sensación a mí de que tiene un plan de salida que él espera ejecutar y que le salga bien. Que no, o sea, mucho al estilo Puigdemont cuando hizo lo que hizo aquí, ¿no? O sea, tiene su plan para entrar, aparecer, y su plan para salir si es necesario salir. Ajá. Estamos charlando con Ricardo Antela, exiliado político en Vigo, desde Venezuela, donde era profesor de Derecho Constitucional. Ricardo, el viernes, ¿tú crees que hay riesgo de un contexto, un escenario de mucha violencia en las calles de Venezuela? ¿Puede haber, a ver, no quiero ser sensacionalista, un baño de sangre el viernes en Venezuela? Ese riesgo siempre es posible porque ya ha pasado. O sea, no es que estamos inventando el agua tibia. O sea,
en Venezuela ha habido baños de sangre en fechas muy específicas. De hecho, si nos atenemos al discurso del régimen, va a haber un baño de sangre. O sea, porque básicamente lo que vemos en los medios y lo que me están diciendo a mí, los conocidos en Venezuela, Caracas está literalmente militarizada, como si fuera una zona de guerra. Tengo buenos amigos que estaban de viaje de Navidades y me dicen, todos hemos regresado a Caracas porque no queremos estar fuera de Caracas el 10 de enero porque no se sabe si después vamos a poder salir, viajar, hacer. Entonces ya los caraqueños el 10 de enero o se encierran en sus casas o van a estar en las calles y el gobierno, o sea, no hay por qué temer que no va a reprimir si lo ha hecho como ha querido todos estos meses y todos estos años. Y en un momento como este se la está jugando posiblemente más que nunca. Yo creo que sí puede haber represión, a menos que, como siempre decimos, yo sí creo que la base de Maracorina ha sido siempre esperar a que la Fuerza Armada y forzar a que la Fuerza Armada se quiebre en el momento que se tiene que quebrar, que es el 10 de enero. Porque ciertamente el solo hecho de que hayan proclamado a Maduro es un golpe de Estado, habiéndolo proclamado sin resultados electorales visibles para la población y para la comunidad en general. Pero digamos que la fecha tope era el 10 de enero. O sea, ya aquí se consumaría definitivamente un golpe de Estado. Y es aquí donde yo creo que María Corina Machado y Edmundo González están jugando la carta de que les llegó el sí o sí a ustedes. O sea, o ustedes dicen estar con la Constitución y exigir el cumplimiento de resultados o no. Si eso pasara, porque como vuelvo a decirlo, o sea, el factor clave es el componente interno, componente Fuerza Armada y presión popular. De momento, salvo que me anuncien una intervención internacional, lo único que juega es el componente interno. Y la única manera de que no haya baño de sangre es que se repita una especie de 11 de abril del 2002, donde las Fuerzas Armadas ya sientan a Maduro, como en aquel entonces sentaron a Chávez y le dijeron, mira, hasta aquí llegamos, esto no puede continuar. Algunas veces a la gente le parece que no, bueno, eso no va a pasar. Bueno, eso pasó en el 11 de abril del 2002 en Venezuela, cuando nadie creía que tampoco podía pasar. Y si nos atenemos a hechos históricos, se dice que Pinochet quiso desconocer el resultado del referéndum y que las Fuerzas Armadas fueron las que le dijeron no, o sea, hasta aquí llegamos. Y tampoco eso nadie se lo esperaba. Entonces, yo creo que sí, o sea, siempre en política nadie sabe lo que está pasando realmente detrás de lo que está pasando. Somos espectadores, uno analiza posibles escenarios, pero creo que lo más probable es que no haya transición de momento, pareciera, pero es una probabilidad alta frente a la probabilidad baja del otro, pero el otro sigue siendo probable. María Corina Machado y Edmundo hace un llamamiento efectivamente a las Fuerzas Armadas que siempre nos suena, yo no digo que esté mal ni bien, no opino, pero siempre esto cuando se apela a las Fuerzas Armadas nos suena normalmente como un mensaje guerra civilista. ¿Tú crees que podría haber un riesgo de guerra civil en Venezuela? Es que no hay riesgo de guerra civil porque las armas están en un solo lado. Ese es el tema, o sea, la oposición no está armada. Eso es así de sencillo, puede sonar medio rosa, medio zanahoria, pero en Venezuela está armado el ejército y después los paramilitares que han armado a lo largo de 15 años. ¿El ejército se parte en dos? Ah, bueno, solamente que el ejército se partiera en dos, pero yo aún así... de tractores y tal. Sí, pero yo aún así, yo conociendo un poco la historia y la idiosincrasia de Venezuela, a pesar de estos discursos guerreristas de todos estos tíos, en el fondo Venezuela es un país pacífico, que si se revisa su historia después de la última guerra civil en 1864, Venezuela careció de conflictos serios en Venezuela, o sea, no ha habido conflicto y no hay cultura de conflicto. De hecho, hay quienes decían que si Venezuela le tocara enfrentar una guerra, incluso en la buena época, cuando Venezuela tenía uno de los ejércitos más sólidos de Latinoamérica, se decía que habría que verlo en acción, porque realmente no tienen experiencias serias de conflicto. Yo no creo que en Venezuela, o sea, en el momento que la cosa se parte, se empieza a partir completo. O sea, no es que hay dos bandos irreconciliables, porque además el conflicto de Venezuela no es un conflicto ideológico, es un conflicto que responde a problemas políticos, sociales y a problemas de unos tipos que controlan negocios delictivos y los que no lo controlan. Esa es la realidad, o sea, la realidad es que el régimen controla todas las mafias, todos los delitos de Venezuela, con el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el negocio petrolero, y al final
todo se resuelve en ese mundo de quién se va a quedar, digamos, con todos esos negocios. Vamos concluyendo ya, Ricardo. Se está poniendo también a debate. Antes estábamos leyendo un comunicado que se ha metido en Galicia, de hecho, esta misma mañana. ¿Cómo poner en la balanza, cómo conjugar, digamos, la soberanía que tiene cualquier estado, cualquier país como Venezuela, con la influencia internacional? Hay quien dice incluso injerencias. En ese sentido, no sé si, pregunto, si por ejemplo para Edmundo la mejor compañía de la que rodearse es Javier Milei, como hemos visto en los últimos días, ¿no? Para el relato, para su imagen. Bueno, lo que pasa es que Javier Milei evidentemente tiene muchas cosas criticables. O sea, a mí me da, tengo una lista de cosas que yo le criticaría a Javier Milei, pero en el fondo, al final es un tío liberal, como lo hay muchos presidentes en Latinoamérica, y aquí hay una esencia de lo que se está defendiendo. La soberanía del siglo XXI no es la soberanía del siglo XVIII, cuando los estados no se podían hablar entre sí, no te metas conmigo. Sí, eso fue hace muchos siglos. Hoy día la soberanía de los derechos humanos, de la democracia, prevalece, y aunque nos ha costado aceptarlo, porque de hace 15 años para acá hay una gran crisis de ese Estado constitucional de derechos humanos que tanto avanzó a finales del siglo XX, ha entrado en crisis, pero la lucha por mantener ese Estado tiene que continuar. Es decir, hoy día los Estados no pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, eso es así. Hay cortes internacionales de derechos humanos, por algo los hay, porque entonces también esos tribunales serían intervenciones en la soberanía. Pero es que esas son conquistas históricas que hemos tenido los ciudadanos frente a los estados y que no nos podemos dejar arrebatar. O sea, no nos pueden seguir diciendo que un estado soberano es libre de hacer lo que le dé la gana con sus ciudadanos en base a la soberanía, porque claro, eso es poco menos que Luis XIV o Luis XVI. O sea, ¿qué me estás contando? Sí, entiendo, sí. Entonces, no, o sea, no, por supuesto, hay límites, hay formalidades. El presidente, el mundo se ha rodeado de quien visiblemente lo ha querido apoyar, pero la realidad es que también presidentes de izquierda como Lula, como Petro y como otros lo han apoyado, bueno, atrapados dentro de sus propios círculos políticos, dentro de sus propias circunstancias, que yo las entiendo perfectamente. O sea, es mucho más complicado para Lula, que es apoyado por movimientos de izquierda de este tipo, salir a romper lanzas así tan abiertamente. Pero es que cuando uno compara el discurso de Lula hace 10 años con el discurso de Lula hoy, hay serias diferencias. O el mismo discurso de Pepe Mujica. O sea, Pepe Mujica hace poco dijo que Maduro es un dictador. O sea, así de sencillo. Y que van a decir también que él es un injerencista de la derecha, ultraderecha internacional. Ricardo, ¿cómo lo vivís los venezolanos, las venezolanas desde la distancia? Bueno, nosotros lo vivimos con esperanza. No todos por regresar, porque por lo menos gente como yo no tengo el plan, por lo menos, de regresar si las cosas cambian en Venezuela, porque uno ha hecho su vida aquí, tiene sus planes aquí. Pero uno sigue allá con amigos, sigue con familia, y uno evidentemente quiere que las cosas mejoren. Además venimos de un mes muy sentimental para los venezolanos, porque la Navidad de los venezolanos es única. O sea, ¿sí? Nadie vive la Navidad de la manera como la vivimos los venezolanos. ¿Por qué, Ricardo? ¿Cómo es la Navidad? Porque la tradición navideña en Venezuela es muy intensa, tenemos tradiciones muy propias. Es una Navidad que comienza el 18 de noviembre con el Día de la Chinita. Escuchamos nuestras gaitas, tenemos nuestras comidas solo de Navidad. Tenemos un estilo de fiesta y de disfrutar de la Navidad muy, muy intenso, muy emblemático. Además somos muy familiares y vivimos intensamente la Navidad. Y lo vivimos además muy ligado a nuestra tierra. Entonces, yo sé que los venezolanos lloramos mucho en nuestras casas cuando estamos aquí, porque quisiéramos vivir esa Navidad de Venezuela. A mí me pasó con mi hija, que no la ha vivido como la viví yo, y el 24 de diciembre nos pusimos a ver un video que circuló mucho en estas Navidades, de un video navideño venezolano, y mi hija estaba llorando sin explicación, y mi hija se vino para acá con 10 años. Cuando le pregunté, ¿y por qué estás llorando? Me decía, porque yo no pude vivir eso que ustedes vivieron. Y le dije, bueno, pero lo vives con nosotros. Pero al final venimos de un mes muy, muy emotivo, y yo esos días en los que yo le decía, es que cada vez que veo estas cosas, de verdad que lo que provoca es ir a Venezuela y caerle a tiros a toda esta gente por haber destruido el país como lo han destruido, porque
con sus defectos, Venezuela es un país con una potencialidad increíble. O sea, el día que sea, no digo bien gobernada, razonablemente gobernada, es un país que puede ser primera potencia en Latinoamérica, pero de lejos. Y lo tenemos destruido por toda esta situación absolutamente inexplicable que ha vivido. Entonces, lo vivimos con la esperanza de que comience una regeneración y una reconstrucción que va a tardar muchos años, pero que va a tardar menos de lo esperado por esa potencialidad. O sea, Venezuela es un país que en lo que lleguen un poquito de inversión extranjera y empiece la gente a trabajar de nuevo y a trabajar y a emprender como tiene que emprender, Venezuela en 10 años puede ser un disparadero económico y un país otra vez en el tope. De hecho, con todo lo que ha resistido, Venezuela está ahí de pie, pujante dentro de lo que cabe, que cualquier otro país no lo hubiera resistido jamás. ¿Qué vas a hacer el viernes? ¿Enchufado a internet, a WhatsApp, al teléfono? Como se pueda, porque uno aquí tiene que trabajar y seguir en su rutina, pero siempre, claro que estamos pendientes porque, bueno, hay que ver qué va a pasar y ver si al menos podemos volver de turistas y disfrutar un poquito de Venezuela dentro de lo que se pueda. ¿Qué diferencia horaria hay con Caracas? 6 horas. 6 horas. 6 o 5, dependiendo de la temporada. Ahora creo que estamos en 6. 6 horas. Y esto tendría que ser, lo que vaya a ser será por la mañana, ¿no? Sí, o sea, golpe de 4 o 5 de la tarde por aquí, tendremos que empezar a ver bien las noticias. Ricardo Antela, pues que sea lo mejor, desde luego que sí, para Venezuela. Muchísimas gracias por acercarte de nuevo a la radio y además gracias por partida triple, por venir, porque vienes en día de vacaciones y porque vienes un poco pachucho. Además, sí. pero aquí estás. Mil gracias, Ricardo Antela. Mucha suerte, que vaya todo bien. Gracias. Adiós, adiós.